que el socialismo sucumbe ante el tiempo. En Venezuela la gente vive entre dos. Con mayor número de migrantes ecuatorianos. En el recurso agua. Donde ocurrió la explosión y el mayor... Dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. Desde hace varios meses, las obras del Metro de Quito han levantado una nueva polémica: la filtración de combustible bajo tierra. Según las autoridades, se trata de un pasivo ambiental de hace muchos años que se encontraría contaminando los acuíferos subterráneos. Cientos de familias en el centro norte de Quito exigen información clara sobre estas fugas peligrosas de las que nadie se responsabiliza. Al hablar de contaminación hidrocarburífera, seguramente usted recuerda esto que nos traslada a la Amazonía. El caso Chevron, la mano sucia de Petroecuador y muchos otros reportajes que hemos presentado. Ahí donde se habla de muerte, de enfermedades, de remediación de pasivos ambientales, de demandas y juicios donde las víctimas casi nunca han sido indemnizadas. Hoy queremos contarles que esa contaminación no es exclusiva de la selva. Ciudades como Quito también tienen derrames. Eso que los expertos llaman pasivos ambientales. Son invisibles, pero están ahí. Solamente se huelen y manchan, pero debajo de la superficie. Es combustible viejo que salió desde las estaciones de gasolina. Esto tiene una larga data. Efectivamente, desde que se construyeron pues, las gasolineras, no solamente en la ciudad de Quito, sino a nivel del país, quizá no estuvieron la normativa técnica bien desarrollada en el país, ¿no? Entonces sí hay evidencias de ciertas infraestructuras no tan bien hechas que puedan generar fisuras y por ende ciertos derrames de combustible a lo largo y ancho de todas las ciudades, no solamente de la ciudad de Quito, ¿no? Infraestructuras que con el paso de los años quedaron caducas. Lo real hoy es que la gente vive y camina sobre esos pasivos ambientales que no son otra cosa que depósitos subterráneos de gasolina en su mayoría. ¿Esto es una bomba de tiempo o no? Si no se lo controla y no se lo maneja y no se identifica, eventualmente sí lo es. ¿Por qué? Porque básicamente expide gases que pueden ser altamente inflamables. El tema es delicado. Las autoridades no quieren fácilmente hablar de esto por temor a una alarma colectiva. Sin embargo, es prudente que la gente sepa que debajo de edificios públicos y privados, de almacenes y calles en sectores como La Pradera y El Batán, en el centro norte de Quito, tienen en su subsuelo cantidades no cuantificadas de combustible líquido y volátil mezclados con agua de los acuíferos de esta parte de la ciudad. Un pasivo ambiental quiere decir un daño que fue generado hace mucho tiempo y que estuvo ahí, encapsulado posiblemente. Con las perforaciones que se hicieron, este pasivo ambiental salió a la luz. La parte subterránea de Quito no ha sido estudiada en plenitud, es una parte desconocida, que con el grande proyecto pues, se hicieron estudios a fondo en las zonas o durante todo lo que es el trayecto del Metro de Quito. En un principio pues, se determinaron ciertas estaciones que estaban dentro del trazado y a esas se les puso mayor énfasis. Efectivamente, las alertas se encendieron en el 2013, cuando el Metro de Quito era una obra en inicio. Los técnicos hicieron estudios de suelo. Empezaron a perforar para sacar muestras en La Pradera y se confirmaba lo que años atrás era solo sospecha. En todos los entornos próximos de la obra, de estaciones fundamentalmente, se hace una caracterización del terreno buscando precisamente potenciales contaminaciones por hidrocarburos. En el caso de la línea, de un total, creo recordar, de 5 potenciales sitios, solo en uno, que es en donde estamos ahora, se detectó. En el entorno de la estación La Pradera, que es la avenida Eloy Alfaro, que es una antigua quebrada rellena, está muy vinculada precisamente al cauce del agua, del nivel freático subterráneo, porque al final el producto queda sobrenadante en esa zona. En este caso estamos hablando de profundidades entre 13 y 20 metros, 25, en esa
en esa profundidad, que es justo donde está el túnel, ahí encontramos la mayor concentración de combustible. Lo encontraron a través de 46 puntos de sondeo y perforación, como se observa en estas fotografías. Con muestreadores de agua se extrajeron los primeros litros de material libre que estaban en el subsuelo. Combustible líquido. Simplemente se determinó que era combustible para vehículos. Gasolina, diésel, más antiguo, o sea, sí que parece que es un tema que viene heredado de hace mucho, no actual. Y encontramos básicamente lo que nos dijeron los ensayos, dos fases, por decir de alguna manera, de combustible. Por un lado, fase líquida como tal, o sea, combustible prácticamente puro, muy poco mezclado con el agua porque se queda encima del agua subterránea, del nivel freático del agua. Y luego también hay una especie de disolución química de ese combustible que queda en fase gaseosa dentro del terreno. El terreno no es totalmente homogéneo, tiene huecos, y dentro de esos huecos aparece producto volátil, o sea, combustible gaseoso. El producto libre, que es el realmente evidente, eran 27.000 litros que se sacaron y se llevaron a un gestor de residuos peligrosos. Hasta este momento no se sabe la cantidad de gasolina que hubo y que hay bajo tierra. Días antes que llegue la tuneladora a la estación La Pradera, se temía una chispa que cause una explosión por el material líquido y el volátil, y por ende una tragedia en la ciudad. La constructora del metro tuvo que remediar el terreno, sacar el combustible y la tierra contaminada, tratarla antes de desecharla y así poder avanzar en la construcción de la estación sin riesgo de explosión. ¿Cómo entender que hubo un derrame ahí? Al parecer, normalmente la norma en Ecuador dice que los tanques de combustible deben estar enterrados, y existió alguna perforación, existió algún desgaste de los materiales, y ese momento empezó a regarse el combustible. ¿Durante cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. Lo cierto es que cuando se empezó la obra ya eso había sucedido. 27.000 litros, dicen, ¿no? ¿Eso equivale a qué? Aproximadamente 6 o 7 tanqueros. Adicionalmente, se sacaron 53.000 toneladas de tierra contaminada que fue tratada en gestores de residuos y luego transportada al botadero del Inga. Eso solo del área que le compete a la estación del metro. En este plano se nos muestran los niveles de presencia de combustible líquido y volátil en el área de la estación, siendo el verde el menos riesgoso por contaminación y el rojo el más alarmante. Este pasivo ambiental está, según las autoridades competentes, se deriva de actividades de una gasolinera que está cercana al proyecto Metro de Quito en la estación Pradera. Por la presencia de esa cantidad de gasolina en el área, se ha atrasado la obra del metro un año más. Remediaron a un costo de $6 millones y era un condicionante para el desembolso de recursos de los multilaterales que financian la obra de movilidad en Quito. Hoy, al bajar 30 metros bajo tierra, lo que se ve es esto. Una estación en avance. Dicen los técnicos que está libre de olores y de filtraciones de gasolina. ¿Cómo lo hicieron? Hemos salvaguardado la integridad de la comunidad en este pasivo ambiental grande que hemos encontrado aquí en la estación Pradera del Metro de Quito. Hemos salvaguardado la integridad de los trabajadores de la obra del Metro de Quito y también hemos minimizado riesgos de explosividad por los trabajos de Metro de Quito al encontrarnos con este pasivo ambiental. Como medida y como parte de la metodología constructiva se ha confinado el área con hormigón. Efectivamente, como todas las estaciones de Metro de Quito tienen la misma metodología, pero aquí se hizo un revestimiento mucho más fuerte con pilotes de hormigón, aparte de todo el confinamiento que se hizo. Con doble muro y un revestimiento especial, los técnicos dicen se precautelará la integridad de los usuarios de esta estación cuando el metro entre en funcionamiento. Descartan todo riesgo de explosión, aunque saben que tras el revestimiento y doble pared de hormigón pueden posiblemente encontrarse nuevos cauces de contaminación. José Rivera es un vecino del lugar. Él afirma que mientras se hacía el tratamiento de este material por parte del metro, en sus casas el olor fue insoportable y aún lo es. Han debido tomar medidas para evadirlos. Evitar de que sigan
tuvimos un serio problema y es que luego de filtrar ellos el agua, luego de haber, supongo que, tratado el agua, la empezaron a verter directamente en este caso, la alcantarilla. Cuando vierten en la alcantarilla, estos olores empiezan a salir por toda la casa. Empiezan a salir por los sumideros de agua, empiezan a salir incluso por los sanitarios. La planta baja, toda la planta baja, tenía este olor y en las noches llegaba hasta el segundo piso en donde están las habitaciones. Realmente para nosotros fue muy preocupante y sobre todo muy molesto, es decir, que tengas olor a combustible dentro de tu casa y que entre justamente por estos lugares. Decenas de personas y negocios padecen el mismo problema en una zona donde se ubican colegios, clínicas, consultorios médicos y viviendas. En el edificio Novoa, por ejemplo, Osvaldo Paredes, su administrador, nos informa que el olor a combustible fue y sigue siendo una constante en el interior, más cuando llueve. En algunos casos nos vimos afectados más que en otros, pero hasta la actualidad, a pesar de que se ha hecho una remediación en cuanto a lo que son los trabajos propios de las inundaciones, existen días en los que amanece el edificio en la parte de los subterráneos con olor a combustible. Efectivamente, sí, lastimosamente se nos ha dado poca información al respecto. Se nos ha dicho que se ha hecho una remediación ambiental. No sabemos cuáles son los resultados finales de eso, simplemente como hay en algún documento que ya lo hemos compartido, se nos dijo ya se hizo la solución, los niveles de contaminación son mínimos, podemos ir adelante con los procesos del metro y nada más. Pero nunca se nos dijo cuál fue la gravedad del caso, a qué estuvimos verdaderamente expuestos o seguimos expuestos si es que fuera el caso. Y las quejas vienen de muchos otros edificios, oficinas y viviendas. Mucha incertidumbre porque tenemos una bomba de tiempo aquí. Cualquier rato un incendio, alguna cosa y volamos todos. Los olores que emiten son tóxicos y las filtraciones que existen aquí, seguramente estamos inundados en el interior. Si hay alguna eventualidad, algún tipo de siniestro, pues va a haber mucha muerte. Más o menos hace un año vino una entidad en la que nos dijo que iba a haber una remediación ambiental, pero hasta ahora tenemos esto, que no sabemos en qué estado está. Hemos preguntado también a ver qué progreso ha habido, pero nunca tenemos respuesta a nada. Todos intuyen de dónde se filtró ese combustible, pero nadie se atreve a señalar directamente y en cámara al responsable. Pero todas las sospechas apuntan a una distribuidora de combustible que hoy mismo está sobre lo que será una de las paradas del metro. ¿Asumen ellos la responsabilidad del impacto ambiental subterráneo? En el siguiente video les comentaremos qué responde ANETA ante las sospechas y les mostraremos además que no es el único pasivo ambiental debajo de Quito. Visión 360 logró acceder a una de las tantas muestras tomadas hace 2 años en este pasivo ambiental. De lo que podemos dar fe es que al contacto con una chispa tiene el mismo efecto que el combustible nuevo. Por donde nace la avenida Eloy Alfaro diariamente circulan miles de ciudadanos. Pues allí están ubicados 2 de los más grandes colegios de Quito y hay centenas de familias en edificios y departamentos. Hay clínicas y consultorios médicos que han convivido por más de 40 años con esta estación de combustible bajo la administración de Automóvil Club del Ecuador, ANETA, a quienes hemos hecho la consulta y a través de su abogado deslindan responsabilidad alguna. El doctor Esteban Zavala dice que jamás les ha sido atribuida la responsabilidad ni se les ha notificado el hallazgo. Sí debemos ser frontales en este tema y debemos manifestar que ANETA no es la única estación de servicio que se encuentra en esa zona. Tenemos en 100 metros a la redonda 2 gasolineras
más. Y obviamente, como es de conocimiento público, el subsuelo de Quito está lleno de acuíferos y por tanto la contaminación puede venir de cualquier lado. Ustedes entonces descartan ser los responsables. Así es, absolutamente. Visión 360 logró acceder a una de las tantas muestras tomadas hace 2 años en este pasivo ambiental. Lo que ve es el combustible flotando sobre el agua subterránea extraída del sector de la pradera. Los técnicos dicen que se trata de combustible viejo de hace 40 años por su octanaje, que salió probablemente por la rotura de tanques metálicos corroídos por el tiempo. De lo que podemos dar fe es que al contacto con una chispa tiene el mismo efecto que el combustible nuevo. En esta zona efectivamente hay 2 estaciones más de combustible, una de ellas la de Amazonas y Eloy Alfaro, con antecedentes por el mismo problema. El archivo de Ecoavisa confirma que en el 2009 la filtración igualmente llegó al subterráneo del edificio Finández y luego supuestamente el tema quedó remediado. Remediar significa limpiar gases y líquidos. Se supone que ANETA y todas las 146 estaciones existentes en Quito, por exigencia de las entidades que las regulan, tienen planes ambientales y de remediación aprobados. Para el caso de ANETA, la más cercana al área de contaminación, tiene informes de recuperación de pasivos que, aunque no se comparan a los encontrados, dan cuenta de que por lo menos los tienen. Han recuperado cerca de 50 galones, no llegan a los 50 galones. Pero en todo caso, esos informes, como te estoy comentando, a ciencia cierta ya los tiene la entidad competente, que es la Secretaría de Ambiente, en conjunto con la estación de servicio ANETA. Tras un mes de insistencia, la Secretaría de Ambiente delegó a Andrea Tapia, técnica encargada de la remediación en la pradera, para que ella explique lo que hace la autoridad municipal al respecto. Evidentemente a las personas pienso que no hay por qué alarmarse. Pienso que las personas y las entidades en competencia estamos actuando de una manera oportuna ante un pasivo ambiental que se generó hace muchos años y que actualmente, ha salido a la luz y que nosotros estamos haciendo y tomando las medidas pertinentes para esto. Los riesgos, como digo, los riesgos siempre son existentes. Uno no puede decir que hay 0 riesgos, pero evidentemente en esta zona no existe ya lo que es un combustible como tal líquido que puede generar tal vez una alarma. Entonces, pienso que la gente debe estar tranquila. Hoy en esta parte de la ciudad hay puntos de desfogue colocados en el piso, en aceras y calles. Son tubos enterrados hasta 30 metros de profundidad para permitir la salida de gases acumulados en el subterráneo. La gasolinera, que dice no ser la responsable, asegura contar hoy con la mejor tecnología y pide tranquilidad a los vecinos y usuarios. ANETA cuenta con la tecnología más alta y con los estándares más altos para la almacenación del combustible, el almacenamiento, del combustible. Es decir, cuenta con tanques cocidos con acero quirúrgico. Pero no garantiza tranquilidad a quienes huelen y sienten que viven sobre una bomba de tiempo y a quienes diariamente transitan por el lugar. Todos esperan que al funcionar el metro la seguridad sea completa ante este problema que desafortunadamente no es el único. A pocas cuadras, en el Batán, en la 6 de diciembre y Chiris, hay 2 estaciones de combustible. Hace ya 10 años, Antonio Castillo intentó construir un edificio en su propiedad aledaña sobre la 6 de diciembre. Contrató un estudio de suelos para solicitar los permisos técnicos y cuando le dieron el informe, se encendieron las alertas. El informe decía que a determinada profundidad, que es de 6.5 a 13 metros, hay combustible. Se sacaron muestras de esa perforación que se hizo y había combustible, lo cual inhabilita el terreno para hacerlo mientras no se solucione ese problema del combustible. Se saque, haga lo que se haya que hacer. Mientras eso no suceda, no se puede hacer la construcción.
Las 2 estaciones fueron suspendidas porque también del lado de las Shiris, cuando se intentaba construir el edificio Aveiro, en las excavaciones, apareció el combustible, evidencia de otro pasivo ambiental. Es un tema complejo el de Batán porque existe temas de anteriores daños que son prácticamente de la agencia que lleva la Agencia Metropolitana de Control, que son ya un proceso sancionador administrativo con aquella estación de servicio. Actualmente pues han pedido la Agencia de Control una inspección a la que se ha dado un poco más de tiempo para hacerlo en las próximas semanas posiblemente, para ver el programa de remediación ejecutado y comprobar lo que se está haciendo ahí. Se refiere a esta estación de servicio conocida como el Batán, la misma que está clausurada desde el 2012. La otra estación, denominada Colón, cumplió, según la Secretaría de Ambiente, con la remediación y las exigencias técnicas, por ello está operativa. Lo que se encontró en el subsuelo de esta parte de Quito, según este estudio de riesgo hecho por la consultora Earth Green, es una mancha de combustible mezclada con el agua de los acuíferos por hidrocarburos totales de petróleo. Al hacer el análisis de las muestras extraídas, se determinó que era gasolina de 83 octanos. El informe dice que hay 15.000 metros cúbicos de tierra contaminada. 15.000 metros cúbicos. Haga la cuenta que una volqueta lleva 5 metros cúbicos, o 7 o 10. Son 150 volquetas cargadas con material contaminados con... Y eso, y nadie hace nada. No entiendo. Hay una pasividad terrible en esa situación. Ángel Ricaurte dice a Visión 360 que ha cumplido con lo exigido, que ha remediado, y nos lleva a una de las perforaciones. Nosotros estamos Saca una muestra de agua y no se ve la mancha de combustible ni se huele. Ricaurte dice que ha remediado todo, aunque él tampoco asume la responsabilidad del pasivo ambiental en esta parte de Quito. Estamos con una máquina extrayendo los gases teóricamente contaminados, pasa por la máquina y sale a la atmósfera gas limpio. Y cada vez haciendo los controles y anotando y entregando los resultados, ya ven que está todo bien y sin embargo sigan haciendo, hagan más huecos y todo. O sea, no sabemos hasta cuándo es y por qué es. La posible causa de contaminación, según el informe de Air Green, es una fuga en los tanques que están enterrados sin un cubeto de hormigón que proteja el metal. La nueva normativa exige a todas las estaciones a que sus tanques de almacenamiento tengan ese revestimiento para evitar la filtración de combustible al suelo. Eso es lo que en esta estación aún no se ha hecho y por ello, según las autoridades, no se autoriza su reapertura, además del pago de multas pendientes. Así, Quito se entera de un problema silencioso y duradero, altamente riesgoso porque es impredecible pensar lo que pasaría en caso de una explosión de estos materiales subterráneos que por hoy, con los cauces de los acuíferos, van contaminando otras áreas de la ciudad. La contaminación subterránea es un tema más que se suma a los problemas de la capital. Y quizá, al igual que ustedes, nos queda la pregunta, ¿qué sucederá en el resto del país?